pecado, pero también vemos nosotros en la Escritura que se encuentra con esperanza de que Dios le pueda quitar sus pecados. Y esto es lo que vamos a estar viendo hoy en esta mañana. Vamos a estar viendo el libro de Romanos, capítulo 1, del 1 al 17. Y vamos a estar viendo sobre el evangelismo. ¿Quién me puede dar? O el evangelio, ¿verdad? El evangelio o el evangelismo. ¿Quién me puede dar una definición de la palabra evangelio? Buenas nuevas. ¿Alguien más? Plan de salvación. ¿Dónde? Plan de salvación. El plan de salvación. La muerte y la vida y la resurrección de Jesucristo. La muerte y la vida y la resurrección de Jesucristo. Ya no lo tienes en mente, ¿verdad? Cita. Romanos 1:16. Primera Corintios capítulo 15, versículo 4. Y en estos versículos que vamos a estar estudiando esta mañana, primeramente vamos a ver sobre la promesa del Evangelio. Y esto se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2. La promesa del Evangelio. ¿Okay? Y luego vamos a ver, segundo, sobre qué? La persona. Capítulo 1, del 3 al 4. Y luego vamos a ver sobre el propósito. Del Evangelio. Capítulo 1, versículo 5. Y luego vamos a ver sobre el poder del Evangelio. Y luego el quinto punto vamos a ver sobre la predicación, ¿verdad? Capítulo 1, versículo del 6 al 13, y versículo 16 también, capítulo versículo 1 y versículo 14 al 17. Esos son los versículos que vamos a estar estudiando hoy esta mañana. Y déjenme darle un breve repaso de esto. Miramos nosotros que primeramente el apóstol Pablo nos está mencionando concerniente a la promesa del Evangelio. Recuerde usted que desde el principio, desde la eternidad, la deidad siempre ha manifestado de que Dios siempre tuvo un plan para el pecador, ¿que no es así? Cuando uno lee 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 20, nos damos cuenta que allí el apóstol Pablo nos está enseñando sobre un plan en el cual miramos nosotros que es con el propósito, el fin de salvar al pecador. Y ahí en esos versículos nos damos cuenta de varias cosas. Primeramente, de que Dios es el creador del ser humano. Número 2, de que el ser humano llegaría a un tiempo cuando iba a fracasar, iba a pecar en su vida. Y número 3, que Dios entonces ya tenía un plan para poder salvar al hombre cuando llegara a ese punto en su vida. Y noten, todo esto fue antes de la fundación del mundo, dice el versículo. Antes de la fundación del mundo. Eso nos pone en la promesa de Dios. Dios siempre nos ha prometido de que Él iba a manifestar un plan para salvar al hombre. Porque pregunto, ¿se encontraba salvación bajo el Antiguo Testamento? No. Eso lo declara el escritor de los Hebreos capítulo 10, versículo 1, en donde dice que aún a pesar de los muchos sacrificios de los animales, el ser humano no podía ¿qué? Recibir perdón de pecados. No podía ser perfecto. Entonces, en el Antiguo Testamento solamente estaba la promesa y la fe de la persona que vivía en el Antiguo Testamento debía de ser sobre la promesa que Dios le dio a la humanidad hasta que viniera Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino a este mundo, entonces fue cuando realmente
se pudo entender de que la sangre de Cristo Jesús que derramó en la cruz del Calvario fue de redención o para redimir el pecado pasado y futuro. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Hebreos capítulo 10. 11 y versículos 39 y 40. Ahí miramos nosotros en el escritor a los hebreos dice, ¿verdad?, que la muerte de Jesucristo fue para lo pasado y para el futuro, la sangre de Cristo Jesús. Eso es promesa. Y a través de todos los 39 libros del Antiguo Testamento, solamente leímos sobre la promesa. La promesa que Jesucristo iba a venir a destruir la autoridad de Satanás. Génesis 3:15. La promesa que Jesucristo había de establecer su iglesia. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4. Miqueas capítulo 4, versículo 1 al 4. Daniel capítulo 2, versículo 44. Y esto es importante porque en la iglesia se encuentran ¿quién? Hechos 2:47. Los que deberían de ser salvos. En la iglesia se encuentran los redimidos, los salvos. Entonces todo esto está bajo la promesa. ¿Okay? Promesa que Jesucristo había de venir a ser el vencedor. Zacarías 6, 12 y 13. Y debería de sentarse en su trono a la diestra del Padre para ser el intercedor por nosotros mientras que vivamos en este mundo o mientras que este mundo exista. Ya cuando el mundo se termine, Jesucristo ya no va a ser el intercedor, sino que va a ser nuestro juez. Él se regresará a la misma gloria del Padre, porque ya no va a haber necesidad para un intercedor, para un salvador, porque el mundo ya no va a existir, el mundo se va a terminar y vamos a estar viviendo bajo diferentes condiciones. Pero que todo eso es bajo la promesa. Y claro, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, cuando usted lee Romanos capítulo 1 y versículo 1 al 2, el apóstol Pablo ahí habla de esto, pero no en lo que particularmente hablamos, sino que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Solo que ahí está la promesa. Segundo, miramos la persona. Y claro, ¿verdad?, que el evangelio está basado en ¿qué? Jesucristo. En Jesucristo, en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el personaje central del evangelio. ¿Recuerdan lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 13? No hay ningún otro ¿qué? Nombre bajo los cielos en el cual podemos ser salvos únicamente en Jesucristo. Jesucristo es el personaje central. Es el personaje central. Entonces, es lo que el apóstol Pablo está hablando en los versículos 3 al 4. Nos está diciendo de que Jesucristo es la persona central. ¿Por qué es la persona central? Porque número uno, Él vino a cumplir toda la ley del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesucristo dice: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario, en Juan capítulo 19, versículo 30, dice: consumado es. En esta palabra, Jesucristo está diciendo: he cumplido todo lo que se dijo concerniente a mí. Por lo tanto, Jesucristo dice que fue, como el apóstol Pablo dice que Jesucristo fue triunfador en la cruz del Calvario, Colosenses 2:14. Él expuso el triunfo ante todos en la cruz. Y cuando Él murió, entonces eso le dio lugar a la venida del Espíritu Santo y ahora ya la manifestación de todo lo demás. Jesucristo es el personaje central de todo esto. Y por lo tanto miramos nosotros que Él entonces es el cual debemos de aceptar en nuestra vida. Y es lo que el apóstol Pablo habla en en Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según las Escrituras, de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo es el personaje o la persona central. Pero Pablo dice en el versículo 5, nos comunica sobre el propósito del Evangelio. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Que todo aquel que le crea no se pierda, que acepten a su Hijo como Salvador. Bueno, esto lo vamos a ver en el poder, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Mira lo que dice el versículo 5, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la gracia? La palabra gracia, según los lexicógrafos, quiere decir que es el favor de Dios. ¿Cuál es el favor de Dios? Bueno, el favor de Dios se puede ver en la manifestación de su Hijo Jesucristo, pero también se puede ver en quitar los pecados del ser humano. La gracia es el favor de Dios que Dios le ha dado a la persona. Dios le ha dado la oportunidad para que el ser humano pueda hacer una decisión de poder quitar sus pecados. Entonces Pablo está diciendo, gracias al personaje que es Jesucristo, ahora con el Evangelio yo puedo ahora quitarme mis pecados. ¿Y se quitó Pablo sus pecados encima de él? Claro que sí. Hechos capítulo 9 habla de esto. Pero luego dice que recibió el apostolado. Cuando sus pecados fueron quitados, entonces él fue puesto como el último, dice 1 Corintios 15:8, como el último apóstol de Jesucristo. Y claro que él tuvo todos los beneficios, recibió todo lo que los demás apóstoles habían recibido, el apóstol Pablo. Entonces, miramos nosotros que el propósito del Evangelio es, número 1, para quitar nuestros pecados, número 2, para declararlos a nosotros hijos de Dios. Hijos de Dios. Nosotros no somos apóstoles de Jesucristo en el sentido que Pablo menciona aquí, pero sí somos apóstoles de Dios. ¿Entendemos ese concepto? Un apóstol quiere decir un enviado. Somos los enviados de Dios. ¿Qué dice Efesios 3:10? Para que la multiforme sabiduría ahora sea dada a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Para que ahora la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. La palabra para indica propósito, el propósito por el cual hemos sido escogidos, para anunciar las virtudes. Y es interesante, la palabra virtud ahí es la palabra arete, que es la palabra griega. Y de acuerdo al lexicógrafo, quiere decir que la palabra arete quiere decir la moralidad completa de Dios. Es decir, lo bueno completo de Dios. Anunciar lo bueno que es Dios. Anunciar todo lo maravilloso de Dios. Esa es la multiforme sabiduría. Pero luego también miramos nosotros que el Evangelio es poder. Ahora sí, aquí está, ¿verdad? El versículo 19 que se aprendieron de memoria. El Evangelio es poder de Dios. Para salvar primeramente ¿a quién? Al judío y luego al griego. El Evangelio, hermano, tiene poder para salvar a cualquier persona en este mundo. ¿Pero qué se necesita la persona? Se necesita fe. Pero no solamente como algunos enseñan, ¿verdad? Que fe únicamente. Hay diferencia. Noten, se necesita fe. Noten lo que dije, se necesita fe. No dije, se necesita únicamente fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está, Santiago 2:27. Es imposible.
capítulo 11, versículo 6, sin fe no se puede ¿qué? No se puede agradar a Dios. Entonces la fe es necesaria, pero la fe, la palabra pistos o pisteo, ¿verdad? En el griego quiere decir una convicción, una persuasión en sí mismo. Pero noten ¿qué es lo que lleva a la persona en ser persuadido? Es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que lleva a la persona a ser convencido? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios me convence que soy pecador, me convence que hay ciertas cosas que yo tengo que hacer en mi vida para poder alcanzar la salvación en mi vida. El arrepentimiento es uno de ellos, ¿verdad? Dice Lucas capítulo 13, versículo 3. Arrepentidos, o si no pereceréis igual que todo el mundo. La confesión, Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que con el corazón se cree, pero con la boca ¿qué? Para salvación. No te la la palabra, no. Para salvación quiere decir que te va a llevar a un punto la confesión. No dice, por medio de la confesión eres salvo, no dice para salvación. Se confiesa con la boca para salvación. Eso quiere decir que estás en camino, en tránsito para llegar a ese punto de salvación. Se necesita el creer, se necesita el arrepentimiento, se necesita la confesión y se necesita el bautismo para llegar a la salvación. Hermano, Todo eso trabaja conjuntamente, ¿sí? El que a Dios se acerca, es necesario que el que Dios se acerca crea que le hay y que es el galardonador de los que le busca. Crea que le hay. Así es. Todo lo que entendemos de esto, hermano. Cuando uno lee la palabra del Señor, ponga atención a las palabras, porque cada palabra tiene un significado. Y muchas veces, ¿verdad? Hay personas que dicen, bueno, solamente tienes que creer. Hay folletitos que andan dejando los bautistas y dicen, el plan de salvación en el libro de Romanos, o el camino hacia la salvación. Y usan todos los pasajes donde hablan de la fe. Pero la fe no salva. No salva la fe. Es parte del plan de salvación, la fe. Pero tiene que trabajar en conjunto con todo lo demás. Y ellos solamente apuntan a la fe, ¿verdad? Al desinteresarse únicamente. Solo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero claro que hay un plan en el cual la persona se envuelve para llegar a ese punto. ¿Okay? Y luego, por último, Romanos 1, del 14 al 17, la predicación. La predicación es necesaria para poder predicar y enseñar a las personas quienes necesitan escuchar el Evangelio. El versículo del 14 al 17, a griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciado el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí mismo es en donde el apóstol Pablo comienza a sentar la tesis de este libro, que la salvación viene por la fe. Y vamos a ver en los siguientes capítulos, ¿verdad?, donde habla de Abraham, que Abraham tuvo fe en la promesa de Jehová, Dios, que se le dio concerniente a su Hijo Jesucristo, y es como Dios le contó justo. Porque muchos, como hoy en día, ¿verdad?, pensamos de que el bautismo es lo único, pero todo lo demás no le ponemos énfasis. Y cuando se pone énfasis, hay algunos que dicen, bueno, ustedes están poniendo obras para salvación, y no hay ninguna persona que se salve por medio de las obras. Y uno tiene que entender cuidadosamente lo que la Escritura enseña concerniente a trabajar para la salvación y hacer las obras que están a consecuencia de la salvación. Aquí es donde se metió en problemas Martín Lutero, no el negrito, ¿verdad?, sino que el del
del 1540 o de los 1500, en donde dijo él que el libro de Santiago no era un libro válido por causa de que hablaba de la fe. Y no podía él llegar a una armonía con el libro de Romanos. Porque en Romanos capítulo 13 y versículo 20 dice que por medio de las obras de la ley ninguno puede ser, ¿qué? Salvo. Pero luego tenemos Santiago que dice que ¿qué? 2:27. La fe sin obras es muerta. Entonces él no pudo armonizar estos dos textos. No pudo entender sobre lo que sucedió antes del bautismo y lo que sucedía o debe suceder después del bautismo. Entonces, pero más adelante vamos a hablar de eso. No me quiero meter mucho en esto porque ya nos estamos metiendo en lo que dice el capítulo 3 y el capítulo 4. Pero pregunta o comentario de esto, hermano. Fácil, ¿verdad? ¿Quién leyó la lectura? ¿Qué pasó, brother? Son unos 17 versículos. Eso lo hubiera leído desde la casa aquí. Bueno, pues Mara está poniendo, está marcando a quién leyó, quién no leyó. Todo lo que es. Algunos de ustedes tienen puro 0, 0, 0, 0. Y sí, se lo digo para su vergüenza. Ok. ¿Queremos aprender? ¿Queremos aprender? Ok. No va a depender de aquí para allá, sino que va a depender de usted. Yo solamente estoy aquí para animarlo, para motivarlo, para que usted haga lo que tiene que hacer. Si usted no lo hace, entonces no culpe a nadie más que a usted mismo. Punto. En el día del juicio yo no voy a responder por usted y usted va a responder por mí. Lo único que yo voy a responder es por mi presentación de mi lección. Y yo me siento que yo me he preparado para presentar la lección y por lo tanto en este momento no tengo ninguna culpa que diga, bueno, no me preparé bien para enseñar, me preparé bien. Pero de aquí para adelante ya dependen de ustedes. ¿Ok? Nahum 1:3, no tendré por inocente al culpable. ¿Mande? Nahum 1:3, no tendré por inocente al culpable. Ya ves, ¿no? ¿Tiene versículo? Ok. Vamos a las preguntas. Pregunta número 1. Después de haber leído los primeros 4 versículos del capítulo 1 de Romanos, ¿quién fue el que prometió el Evangelio? Dios. ¿Cómo lo reveló Dios? Por los profetas, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 18? Deuteronomio capítulo 18, versículo, me parece que el 15 en adelante. Dice que cuando un profeta de Dios iba a hablar, ¿iba a qué? A cumplir. Pero luego en Deuteronomio capítulo 13 dice que había falsos profetas en aquel entonces y que ellos decían y prometían, pero no ¿qué? No se cumplía. Hay la diferencia entre el falso profeta y el profeta de Dios. Hoy en día nosotros también nos consideramos como personas que profetizamos. No que tengamos revelación divina, porque ya la revelación divina ya se ha cumplido completamente, ¿verdad? Y está aquí en este libro. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10, que ¿qué? Que ya hemos recibido una revelación completa de la voluntad de Dios. Entonces no hay necesidad de recibir algo extra. Mi esposa y yo tuvimos estudios de andadas con una familia pentecostés y logramos enseñarles bien de que ellos fueron bautizados, todos ellos, gracias a Dios. Pero me acuerdo yo de la plática de una de las hermanas, mi hermana Josefina. Y me decía, hermano, una vez nos paró el pastor ahí enfrente en el púlpito y dijo, hermanos, anoche tuve una gran revelación. Y lo escuchamos todos. Dice, anoche el Señor me reveló de que esta congregación iba a comprar un Mercedes Benz. Color azul, dice.
O lo interior de pura piel. Y luego pregunta a la hermana, ¿usted cree que el Señor debe estar hablando de hermana? Usted sabe mejor que yo. Y dice la hermana, y deje usted, hermano. La congregación aceptó y se lo compró. Dios ya no trabaja de esa manera. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que Dios en los tiempos antiguos hablaba por medio de ¿qué? Profetas, de sueño y de visiones. Pero ahora habla por ¿quién? El Hijo Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo fue bautizado, ¿qué fue lo que dijo la voz del cielo? Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. A él oír. A él oír. Y tuvieron la revelación de vuelta en Mateo capítulo 17, los apóstoles en la transfiguración. Y la misma voz del cielo, ¿qué les dijo a ellos? Cuando dijo el apóstol, Señor, haremos enramadas acá para Elías, dice la voz del cielo, este es mi hijo amado, en el cual tengo presencia, a él oír. Y ahora, ¿cómo escuchamos a Jesucristo? Por medio de lo escrito en el Nuevo Testamento. Por medio de lo escrito en el Nuevo Testamento. Punto. Solo que entonces la conversación, la pregunta número 1 es Dios por medio de sus apóstoles. Ahí mismo un texto lo dice. Pregunta número 2, dice la palabra del Señor. La pregunta es, ¿en qué persona se centra el Evangelio? Ya lo estudiamos, ¿verdad? En Jesucristo. Porque Él es el que vino para cumplir todo. Él es el que murió y resucitó y se ha sentado a las diestra del Padre. Pregunta número 3. ¿Qué fue lo que recibió el apóstol Pablo de Cristo? Recibió la gracia. Recibió el apostolado. Ahora esto es importante, hermanos. ¿Saben por qué es importante? Porque en aquel entonces al apóstol Pablo no lo aceptaban como apóstol. ¿Saben ustedes eso? Es igual como hoy en día, ¿verdad? Un hermano va y se prepara para el predicador, pero viene y trabaja en una congregación y no lo aceptan como su predicador. ¿Quién es, hermano? No sé, un día llegó y ya se pudo predicar. No lo trataban como apóstol. Al apóstol Pablo lo mal lo trataban. Al apóstol Pablo lo trataban bien mal, que en ocasiones el apóstol Pablo tuvo que defender. Dice, oye, que no puedo tener una mujer como tiene Cefas, que no puedo tener una esposa como tiene Cefas. El apóstol, recuerdo, 1 Corintios capítulo 9, que no puedo recibir yo salario como lo recibe Cefas, el apóstol Pablo, a mi Pedro, a Pedro, que no puedo recibir yo salario. Varias veces dijo el apóstol Pablo, el obrero es digno de su salario. Y es obligación de aquel a quien les enseña que ellos también le regresen ayuda monetaria. Pablo dijo varias veces eso. Lo trataron como un ciudadano de segundo clase. No lo trataron como apóstol. Pero Pablo era apóstol. Y en vez de dar coraje, ¿verdad? Cuando no somos tratados como debemos de ser tratados. Hoy merecemos el respeto y el tratamiento de las personas, ¿verdad? No simplemente porque yo lo digo, sino porque hemos llegado a ese nivel. ¿Que no es así? ¿Qué le pasaría a usted, padre, a usted, madre, si su hijo no lo tratara a usted como su madre, como su padre? Oye, yo soy tu padre, yo soy el que te traje a este mundo. ¿Y tú para que me hables de esa manera a mí? ¿Qué tienes? Solo que hacía el apóstol Pablo. Se sentía muchas veces de esta manera con personas que les ayudaban concerniente al Evangelio. Y es un sentimiento tremendo, especialmente cuando uno da todo su corazón, pero no se regresa ese amor. Miren lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15.
En 2 Corintios capítulo 12, versículo 15, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera. 2 Corintios capítulo 12, versículo 15, dice así: yo con el mayor placer, noten Pablo, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas. Y dice Pablo, aunque amándonos más, sea amado menos. Sí, tremendo, ¿verdad? Pega aquí. Oye, pues si yo me di todo para ustedes, hermano, yo me sacrifiqué, yo hice todo por ustedes y luego ustedes no me regresan ese respeto y ese amor que yo merezco. ¿No será por el pasado que tenía él, hermano, que los perseguía y todo? Pues sí. Y Pero desconfiaban porque creían que a lo mejor el gobierno lo había mandado pues para que agarraran confianza y luego aprenderlos. Yo creo que eso era la desconfianza. Eso Pero creo yo. por eso el apóstol Pablo, cuando él, por ejemplo, en la carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Cuando le dice él, yo cuando vine a ustedes, yo me puse a trabajar con mis propias manos para ayudar a los necesitados, dice. Yo me vine a conducir con ustedes como una nodriza, dice, hacia ustedes. Y ustedes no me regresaron lo mismo a mí. Yo creo que el apóstol Pablo se demostró, aunque eso quizás pueda estar detrás de la mente del judío, pero el apóstol Pablo se demostró de tal manera que él no debería recibir ese tratamiento. Es que no habían perdonado, porque Sí. pues, como en Hechos capítulo 9 dice que cuando le dijeron al Señor que dijo que no se le acercaban por todos los males que había hecho, el apóstol Pablo. Ya. Y digo, pues no habían perdonado, que no se habían olvidado de lo que había hecho. El ser humano es curioso, ¿no? ¿Verdad? El ser humano es curioso. Hay algunos que están bien tremendos, dicen, no, me la pagas. Y te la quieres zafar lo loco, I'm sorry. No, ese I'm sorry, no, aquí no vale. Me la vas a pagar. Yo quiero ver sangre. Yo creo como una vez una hermana dijo, no hermano, yo a ese hermano no lo perdono. El hermano pasó por enfrente y pidió perdón. Dice, no lo perdono. Digo, ¿por qué no perdona? Pues ninguna lágrima le salió a los ojos, dice. Digo, hermana, tiene que salir lágrima para que pueda perdonar. Hermano, no se miró que hubo un confundimiento del corazón, no se miró la lágrima. Digo, pues a lo mejor el hermano no quiso llorar, ¿no? Pero a lo mejor por dentro sí se siente bien molesto. No, hermano, no hubo lágrimas, no hay perdón. Y así son algunas esposas también, otra vez con las esposas. Yo creo por esa razón porque Pablo nos dijo en Hebreos 12, 1 y 2, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, como Pablo, pero más sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así también, Para esta esperanza. si a Jesucristo no lo perdonaron, entre más amaba a Jesucristo. Es como dice Juan 1:11, ¿verdad? Los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Y Jesucristo era una persona bien compasiva, bien humilde, pero aún no fue aceptado. Porque el concepto de los judíos, Jesucristo no lo demostró. Y ya lo había dicho Isaías que 53, del 9 en adelante, que la apariencia de Jesucristo iba a ser como un débil, ¿verdad? Un hombre feo de apariencia, ¿verdad? Ellos querían ver a un Hércules, querían ver a un héroe que iba a venir a establecer el reino de Dios. Pero ya se habían dicho la profecía con frente a Jesucristo. Por eso decían, podrá salir algo bueno de Nazaret.
53:2 dice: subirá cual el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseamos. Ya, así es. Pregunta número 4. ¿Qué les ofreció o qué fue lo que les ofreció el apóstol Pablo a los romanos? La paz de Dios, la gracia, ¿verdad? Y aún también les prometió dones, ¿verdad? Que le iba a imponer las manos para que recibieran dones. Recuerde que la iglesia de Cristo en este tiempo estaba en su estado infantil y por lo tanto necesitaba toda la ayuda que pudiera recibir. Recuerde que el apóstol Pablo no fue el que empezó esta congregación o esta iglesia. Ya lo vimos en Romanos 16, me parece que 7, en donde dice que varios de los que están ahí en el día de Pentecostés fueron los que regresaron a empezar esta iglesia. Solo que estas personas quizás no habían recibido dones milagrosos para poder avanzar la causa de Cristo Jesús. Y Pablo ya estaba listo, preparado para imponer manos y para darles dones milagrosos. Solo que habla también de eso. Y luego la pregunta número 5 dice: ¿de qué manera se daba a conocer los hermanos de Roma? ¿De qué manera se daban a conocer? Estos hermanos eran unos hermanos evangelistas, hermanos. Dice que la fe fue divulgada ¿mande? A toda creación, ¿verdad? Por todo el mundo, dice. Es interesante esto. Que uno fuera, ¿verdad? Que les dijera, pues, los hermanos ahí de Edinburgh están tremendos, esos son evangelistas, esos predican y enseñan. Usted camina por la comunidad, toda la comunidad toda ahí conoce a la congregación de Edinburgh, porque los hermanos predican y enseñan el evangelio. Solo que todo el mundo en aquel entonces conoció el evangelio, según este versículo, y va con Colosenses capítulo 1, versículo 23, que habla también de lo mismo. Solo que estos hermanos eran trabajadores. Y luego miramos nosotros que la secta dice: ¿quién tenía en común Pablo con los romanos? ¿Qué tenía en común Pablo con los romanos? Que ellos comportaban, ¿verdad? Recibieron la comportación de la salvación, que es la fe. Pregunta número 7. ¿Qué compromiso tenía Pablo con los judíos y griegos? Era deudor. Cuando uno se siente comprometido, hermano, con una deuda que tiene, ¿verdad? La va a cumplir lo más pronto posible. Y esto es lo que estamos viendo aquí en la pregunta número 7. Pregunta número 8. ¿Qué estaba Pablo dispuesto en hacer por los romanos? Comunicarles y anunciarles el evangelio y darles un don espiritual, ¿verdad? Pregunta número 9. ¿Qué es lo que se revela en el evangelio? La justicia de Dios. Y la última pregunta: ¿cómo deben vivir los justos? Por la fe. Y vamos a ver más concerniente a esto en los capítulos 3 y 4 del libro de Romanos. Pregunta, comentario, hermanos. Hermano, aquí en el capítulo 1, el apóstol Pablo se describe a él mismo como siervo de Jesucristo, llamado y apartado. Y creo que estas tres palabras son claves para nosotros los cristianos, como nosotros debemos describirnos a nosotros mismos. Correcto. Ser siervos, llamados y apartados. Correcto. Debemos de ser siervos de Jesucristo. Hemos entrado a su servicio. Estamos dispuestos y listos para trabajar y hacer el trabajo por el cual el Señor nos ha llamado. Y claro que somos llamados por el evangelio. O sea, la palabra llamados quiere decir: somos apartados del mundo al cuerpo que es la iglesia. Y lo demás, pues ya entendemos por eso. ¿Alguien más? ¿Sí, hermano? Ahí en el número 5 dice, a ver, versículos del 8 al 12.
ahí la pregunta es, ¿de qué manera se daban a conocer los romanos en Roma? Ahí le puse que es por la bendición de las oraciones, porque Pablo siempre les estaba orando, siempre oraba por todos ellos. Entonces, la comunicación con los romanos, en el verso 1, ahí pues que era por la bendición de las oraciones. Y luego ya en la pregunta 6, ahí dice, ¿qué tenían en común Pablo y los romanos? Ahí sí es eso. Porque estoy leyendo lo que te dicen y ahí sacas. ¿Qué entiendes? Okay, gracias. ¿Alguien más? Tiempo ya se me terminó, muchas gracias por su atención y Dios mediante estaremos estudiando la próxima lección el otro domingo, que es Romanos capítulo 1 versículo 18 hasta el capítulo 3 versículo 20. Lean esta lectura, contesten las preguntas y el versículo de memoria. Que el Señor les bendiga. Vamos a tomar un receso.